El 30 de junio de 1908, a las 7:17 de la mañana, el cielo sobre Siberia se iluminó como si fuera mediodía. Un estruendo estremeció la tierra, derribando árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pudo causar un evento tan devastador en uno de los lugares más remotos del planeta? En la región de Tunguska, en el corazón de Siberia, un fenómeno sin precedentes arrasó más de 80 millones de árboles. Los aldeanos de la zona reportaron una columna de fuego que ascendía al cielo, seguida por una onda expansiva que rompió ventanas y derribó personas a kilómetros de distancia. Uno de los pocos relatos proviene de un comerciante llamado Semenov. Él describió cómo, desde su cabaña, vio una luz cegadora que le quemó la cara. Luego, sintió un calor tan intenso que creyó que todo a su alrededor iba a arder. Sin embargo, durante más de 20 años, nadie investigó el sitio exacto del impacto. ¿Por qué? Porque Tunguska era un lugar remoto e inaccesible, con densos bosques y condiciones extremas. Fue en 1927 cuando el científico Leonid Kulik finalmente lideró una expedición. Cuando Kulik llegó al lugar, se encontró con un paisaje apocalíptico. Millones de árboles derribados en un patrón circular, como si algo hubiera explotado desde el cielo. Pero lo más extraño de todo, no había cráter. Desde entonces, las teorías sobre Tunguska han proliferado. La más aceptada es que un meteoroide de entre 50 y 60 metros explotó en el aire debido a la presión. Pero hay otras ideas igual de fascinantes. Los científicos estiman que la explosión liberó una energía equivalente a 1000 bombas atómicas, como la de Hiroshima. La onda expansiva dio la vuelta al mundo 2 veces. Algunos piensan que pudo haber sido una explosión de gas natural desde el subsuelo, mientras otros sugieren que pudo ser el choque de materia oscura o incluso una nave extraterrestre que se desintegró en la atmósfera. El evento de Tunguska no fue el primero, ni será el último. En 2013, el meteoro de Chelyabinsk, también en Rusia, nos recordó lo vulnerables que somos a las amenazas del espacio. Este impacto liberó 30 veces más energía que Hiroshima. Tunguska sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia moderna. ¿Fue un meteoroide, un fenómeno natural desconocido o algo más? ¿Qué crees tú que ocurrió en Siberia en 1908? Si este misterio te ha fascinado, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu teoría en los comentarios. Explora con nosotros los enigmas más impactantes de la historia. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.